Vamos a ver lo que dice la Biblia. Romanos 5. Quiero hablarle en esta mañana acerca de lo que tiene que ver con la justificación. Es un tema que necesitamos tenerlo bien claro, muy claro. ¿Por qué? Porque mire, la justificación es por la fe. Y cuando tú eres justificado traes varios resultados después de ser justificado. Algunas personas han pensado en una justificación por las buenas obras. La justificación delante de Dios por hacer una obra altruista. Algunas veces incluso muchos de ellos han puesto todo su capital económico con tal de que ellos sientan, porque esa es la verdad, sientan que algo están haciendo por la humanidad. Muchos resultados de ese tipo de justificaciones, entre comillas, viene por ejemplo a darse en una mención honorífica, en un acto público, o muchas veces hasta se le construye una estatua. Pero vamos a ver en el sentido bíblico qué es lo que está sucediendo. Vamos a aprenderlo en esto, porque miren, hoy yo observo que si nosotros los que ocupamos un lugar desde un púlpito para enseñar al pueblo, no enseñamos lo que la Escritura nos dice, yo quiero decirle que muchos de ustedes están siendo enseñados por lo que dice la televisión cristiana. Y el problema no es el oír eso, el problema es que muchas veces no está fundamentado en lo que dice la Biblia. Entonces, sí es muy importante, es muy necesario que aprendamos pues a digerir. Es más, cuando tú escuchas el evangelio, si no lo masticas, no va a hacerte digestión. Hay personas que solamente se han tragado el evangelio y cuando lo pasan, lo tragan, es muy difícil que haya una digestión. Entonces vamos a ver qué dice la Biblia acerca de este tema de la justificación. Porque además, mira, este tema de la justificación tiene varios efectos, tiene varios resultados, que cuando tú y yo no los vemos en nuestras vidas, es necesario revisar lo que la Biblia dice para volver al diseño original. Es necesario. Miren, Romanos 5 empieza así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién no se sabe este versículo? Muchos. Lo aprendimos muchos de nosotros desde la escuela bíblica dominical. Pero así como lo aprendimos, temo que no todos lo entendemos. Porque lo primero que yo me quiero enfocar, en la primera parte de la que quiero enfocarme, es lo que tiene que ver con la palabra justificación. La palabra justificación viene de una palabra griega que es dikaio. Sí, así, dikaio. Ahora, me llama mucho la atención que tan solo en el libro de Romanos, solamente en el libro de Romanos la palabra justificación aparece 15 veces. Solo en un libro. Y 25 veces aparece en el Nuevo Testamento. Es decir, que de esas 35 veces que aparece en el Nuevo, tan solo 15 veces. Ahora, ¿por qué habla el libro de Romanos de la justificación?
¿Cuál fue la intención del apóstol Pablo hablar a esta carta a los romanos? Acuérdese que la iglesia de los romanos nació en un ambiente muy difícil, en un tiempo difícil, donde había diferentes, ¿qué le digo?, manifestaciones de paganismo, había diferentes manifestaciones de liderazgo. Entonces era muy importante que ellos entendieran en qué consiste la justificación. Vamos a ver un texto bíblico, Colosenses 1. Colosenses 1, versículo 19 y 20. Colosenses 1, versículo 19 y 20. Dice la escritura de la siguiente manera: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y dice el 20, y por medio de él reconciliar consigo mismo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Reconciliado, dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. A ver, entonces cuando la Biblia habla de justificación, está hablando de una reconciliación que no teníamos, y está hablando de paz que tampoco teníamos. Ahora, vea usted Romanos 5, estamos ahí, versículo 10 y 11. Dice la Biblia: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Está hablando de algo que Él hizo, que Él ejecutó. Vea lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 19 y 20. Estamos solamente hablando de la justificación, justificación por la fe. 2 Corintios 5, versículo 19 y 20. Véalo con atención. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. La palabra reconciliación o la palabra justificación es un acto de fe, y es por la fe. No es un hecho, no es un acontecimiento, no es algo que tú ves, pero sí es algo que Dios hizo desde el momento en que Él pensó en enviar a su Hijo.
a morir en la cruz. Así que cuando el sacrificio de Jesús se concluye y Él dijo, consumado es, está hablando de una obra terminada. La palabra consumado en el griego es telestai. Y cuando la Biblia habla de esa palabra, telestai, está hablando de algo que ya no hay más que hacer. Ya no puedes, ya no hay nada, no falta nada, está completo. Así que cuando tú y yo, la Biblia nos habla, justificados por la fe, tú y yo no podemos hacer nada ni por nuestras buenas obras, ni por nuestro buen comportamiento, ni por haber hecho algo grandioso para Él. Él ya lo hizo. Por eso dice ahí la Biblia, justificados por la fe. Es un hecho consumado. No es un asunto pendiente, no es algo que tú y yo tengamos que hacer para lograrlo. Ya es un hecho. Es algo que entonces yo tengo que aceptar. Así que si esa justificación por la fe no la acepto, es como cuando alguien te ofrece un regalo y te acercas a la caja y dices, ¿qué será? Te imaginas qué es, pero nunca lo abres. ¿Cuántas veces el ser humano, cuando la Biblia habla de justificados por la fe, es un regalo que no se han atrevido a abrir, menos a vivir, menos a gozar? Por eso decía, si el evangelio que has oído no ha transformado tu vida, es necesario que regreses a la cruz. No puedes seguirte engañando. Si el evangelio que has oído no ha transformado tu manera de andar, tu manera de tu mente, tus pensamientos, es necesario que vuelvas a la cruz. Porque lo que Él le correspondía hacer, Él ya lo hizo. Justificados por la fe. La obra justificadora está completa. Ahora, el primer resultado de la justificación, el primer resultado que tengo cuando abro el regalo, cuando me doy cuenta que tiene el regalo, cuando me atrevo a abrir el regalo, dice ahí el versículo 1, tenemos que paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mucha gente cuando habla de paz siempre piensa en un sentimiento de calma y de tranquilidad. No, la Biblia no se refiere a ese asunto de paz. No es calma, no es tranquilidad. Cuando la Biblia habla de el resultado de ser justificados, tenemos paz, sería exactamente lo que Jesús quiso decir cuando el hombre estaba destituido de la gloria de Dios. Cada cual se apartó por su camino como ovejas descarriadas. Pero cuando Él, en su amor y en su gracia, nos justificó por la fe, lo primero que trajo a nuestra vida, dice ahí, tenemos. No es algo que vas a ir adquiriendo, sino dice, tenemos paz para con Dios. ¿Qué significa esto? Tener paz para con Dios o tener paz
para con Dios es que mis relaciones con Dios han cambiado. Sí, están cambiando mis relaciones con Dios. Como consecuencia de que yo soy justificado por la fe, entonces mis relaciones con Dios empiezan a cambiar. Porque yo dije, ese regalo yo lo quiero, ese regalo yo lo deseo. Es decir, que ese Dios santo, ese Dios justo, escúcheme, no podía estar en paz con un pecador como usted y como yo. No era algo que nos merecíamos. No es algo que por derecho nos correspondía. No nos correspondía. Por eso cuando la Biblia habla de la justificación, es algo que yo tengo que darle un valor inmerecido. Porque Él no tenía por qué estar en paz conmigo, porque yo era un pecador, pero ahora tenemos paz con Dios. Y cuando yo le hablo de esa paz, lo repito, no estoy hablando de un ambiente de calma, un ambiente de tranquilidad, no. La paz con Dios es porque yo estoy aceptando que a través del sacrificio en la cruz, Él pagó el precio de mis pecados, de nuestros pecados, y como consecuencia mi relación con Él ha cambiado. Justificado por la fe, tengo paz. No la merecía, no calificaba. Es decir, que cuando tengo paz con Él, disfruto la paz que viene como resultado de estar en una buena relación con Dios. Pero también entiéndame o entiéndalo. Aún seguimos enfrentando problemas cotidianos. Pero esa confianza nos ayuda a crecer. No es un asunto solamente de decir, ya soy hijo de Dios. Cuando somos hijos de Dios, es un regalo. Tengo privilegios de hijo de rey, pero tengo responsabilidades de un esclavo. Lo repito, tengo privilegios de hijo de un rey, pero tengo responsabilidades de un esclavo. ¿Por qué? Porque yo no hice nada. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No hice nada. Él lo hizo todo. Amén. Ahora, vea con atención el versículo 2. Porque ese es el segundo resultado. Gracias por la paz. Tengo paz con Dios. Mis relaciones con Dios han mejorado. No, Él no tenía por qué, siendo un Dios justo, santo, no tenía ni siquiera por qué darme derecho a comunicarme yo con Él, pero me justificó. Y esa justificación nos dio ¿qué? Derecho. Amén. Ahora, vea usted el versículo 2, Romanos 5:2. Dice, por quien también tenemos entrada, y nuevamente, por la fe. No es por obras, no es por hacer algo. Dice, tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
tenemos entrada por la fe a esa gracia. Y cuando la Biblia habla de gracia, está hablando de un favor de Dios inmerecido. Tenemos que aprender a valorar lo que Él ha hecho en la cruz. Tiene que ser de mucho valor. Lo tenemos que tener claro en nuestras vidas. Ahora, vea usted, dice ahí, me gusta lo que dice ahí. Dice, entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Y sabe qué es la palabra firmes en una forma literal? Puestos de pie. Qué interesante. Que a pesar de lo que enfrentemos, estemos de pie. A pesar de lo que todos los días tengamos que enfrentar, estar de pie. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Él me llevó, Él me accesó, Él me dio entrada por fe a esta gracia. Y si Él me accesó, entonces yo no hice nada. No hice absolutamente nada. Ahora, vea lo que sucedió cuando Él me accesa. Cuando Él me dice, mira, entra, aquí está la gracia, es un regalo, pero debes estar de pie. Mire lo que dice la Escritura. No solamente Él en la justificación dice, ya no tienes la culpa. No solamente Él hace eso. No solamente dice, ya no tienes culpa, ya no hay pecado en tu vida. No solo hace eso, sino que también me lleva cerca de Él, porque la Biblia dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia. Mire qué regalo nos entrega. Juan 15, 15. Fíjese lo que ahora vemos ahí en la palabra. En lugar de ser enemigos, ahora somos amigos. ¿Y qué más? Que aún más que sus amigos, dice que somos sus hijos. Porque mire lo que dice Juan 15, 15. Juan 15, 15 dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Imagínese si no es un lugar de privilegio. Cuando soy justificado por la fe, lo primero es que tengo paz con Dios. Mis relaciones con Dios cambian. Pero no solo eso. No solo me dice, ya no tienes la culpa, ya no hay ninguna culpa en ti, sino me dice, mira, ven, aquí está la entrada a la gracia, y hay algo más. Antes no conocías, hoy tienes mi revelación. Por eso cuando usted y yo abrimos la palabra y la leemos con una actitud de confianza que es la revelación de Dios, siempre vamos a encontrar la voz de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Pero tenemos que tener una actitud firme, una actitud de firmeza. Y cuando la Biblia habla de firmeza, está hablando de convicción. ¿Cuántas veces nuestras convicciones son de papel? Nuestras convicciones se someten a la circunstancia, entonces no son convicciones.
Cuando tú tienes convicción, no importa en dónde estés pasando, por lo que esté sucediendo en tu vida, hay convicción y hay firmeza de que estás en su gracia. Gloria a Dios. Dice ahí: les he dado a oír, les he dado a conocer lo que mi Padre me dijo. Yo ya se los di, yo ya se los revelé. Vaya por favor a Gálatas, capítulo 4, versículo 5. Dice: para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amén. Ahora, hasta ahí decimos gracias Dios, muchas gracias. La justificación por la fe, lo primero es que ahora tengo paz contigo, Dios. Mi relación contigo ha mejorado. Antes estaba yo destinado al infierno por ser pecador. Hoy no, Señor, gracias. No solo eso, sino me lleva a que yo esté cerca de Él. Pero aquí, en el siguiente resultado, es donde muchas veces no entendemos en su dimensión lo que tiene que ver la justificación por la fe. Y es ahí donde empieza a haber serios problemas. Y escúcheme de esos serios problemas. Puede ser que tú tengas muchos años o pocos años de caminar en el Evangelio, pero algo pasó, alguna circunstancia viviste y eso te llevó a un lugar no de hijo. Le hablo de esto porque quiero que usted y yo entendamos que Él, si somos sus hijos, no nos puede tratar como entenados, nos trata como hijos. Pero muchas veces ese trato no lo entendemos, porque mire, aquí empieza. Los primeros 2 versículos están muy buenos. Gracias Dios porque ahora tengo paz, porque ahora tengo acceso. Pero mire lo que dice el versículo 3. Porque además es el resultado de la justificación. Estoy en Romanos 5, versículo 3 y 4. Véalo por favor, es muy importante que usted y yo entendamos esta parte. Dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ay, no lo entiendo, pastor. Entiendo lo de tener paz. Entiendo de que Él me lleve a su gracia. Pero lo otro, Señor, no lo entiendo. No hay otro método para crecer. Fíjese lo que dice ahí el versículo 3. Se lo leo, 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. ¿Y la prueba qué? Esperanza. Oiga, ¿quién se gloría en las tribulaciones? ¿Quién? Nadie. Es cuando empezamos a cuestionar. Y muchas veces, mira, en este asunto de las tribulaciones, muchas veces nuestra actitud puede ser la de ese hijo que se siente heredero, y que somos herederos. La Biblia dice que somos herederos, pero muchas veces nuestra actitud no es la de un heredero.
sino de un hijo que reclama. Así es que cuando empezamos a vivir un tiempo de tribulación, resulta que yo llego delante de Dios, soy tu hijo y tu palabra dice y yo lo creo. Así es que, Señor, gracias, porque tengo que decir que no lo tengo aunque esté pasando por ese problema. Y muchas veces hasta se filtra lo que tiene que ver con un pensamiento positivo o lo que tiene que ver con una confesión positiva. Que eso también ha venido a diluir lo que tiene que ver con el evangelio. Se va, pero sigue viviendo en la tribulación. Ya después no viene como un hijo a reclamar, sino después su actitud cambia y empieza entonces a desdecirse. Es que si he sabido que la vida cristiana era esto, ni siquiera emprendo el camino. ¿Por qué? Porque no ha visto que el resultado de la justificación no solo es paz con Dios, porque eso es lo primero que nos viene. Lo segundo, entrada al reino. Y empieza a darnos su conocimiento, su sabiduría, su revelación. Pero lo que viene después de, porque incluso así lo dice, y no solo esto, así lo dice Pablo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y es algo que tú y yo debemos aprender a vivir. Hay personas que toda la vida han pasado una tribulación. Por ejemplo, algunos de ellos han pasado una tribulación durante muchos años, ¿qué le digo? En una cárcel. Los convierten en héroes cuando salen de la cárcel. Los levantan como emblemas de toda una nación. Pero escúcheme, esa tribulación o ese sufrir vino como consecuencia de un pensamiento estoico, de algo que estoy ganando en mi carne para llegar a que sea yo un emblema. Y muchas veces ese tipo de personas los vemos en la historia de nuestro país como mártires, como héroes, y decimos, qué tremendo legado. No debemos confundirnos en esa clase de sufrimiento, sino tenemos que ver lo que Job dijo. Mire, vaya por favor a alguien que estaba pasando por una tribulación. Dice la Biblia, vamos ahí, Job capítulo 1, versículo 21 y 22. Fíjese hasta dónde estaba teniendo el valor de la tribulación por la que Job estaba pasando. No había reclamo, no había yo por qué, sino fíjate la firmeza con la que él dijo. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a ella. Jehová dio, Jehová quitó. Y mire a dónde estaba su tribulación. Sea el nombre de Jehová bendito. Y cierra el capítulo así. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué quiere decir esto?
que Job entendió que aún lo que estaba pasando en su cuerpo tenía un propósito. Pablo también se lo dice a una de las iglesias y les dice: todo lo que he pasado, lo que he vivido, ha sido para edificar el evangelio. Ni siquiera Pablo decía: soy víctima del evangelio. Ni siquiera Job dijo: soy víctima de alguien que le metió en la cabeza a Dios que a ver si me quitaba todo y a ver si podía seguir adorándole. No. Job dijo algo. Él entendió. No pecó, sino dice, ni atribuyó a Dios que hubiera un despropósito. Él dijo: todo esto tiene un porqué y un para qué. Así es que Dios, sea bendito tu nombre. ¿Y cuántas veces esa parte, cuando llega a nuestras vidas, nos hace dudar si seremos justificados? Nos hace dudar si seremos hijos. Nos hace dudar si estaremos en el camino correcto. Pero lo que dice la Biblia es que cuando viene la tribulación, me va a producir en mí un elemento que nos hace demasiada falta. Se llama paciencia. Así que cuando usted de repente dice: Señor, dame paciencia, lo que viene es tribulación. Dice ahí que la tribulación produce paciencia. Ahora, lo que decíamos hace un momento de los héroes o de los hombres que se convierten en héroes, muchos de ellos llegaron a convertirse en héroes y lo primero que sucede en ellos, pues que ellos tienen engendrado algo que se llama orgullo. Y no lo van a entender de acuerdo a lo que dice la Escritura. Jamás. ¿Por qué? Porque no son nacidos de nuevo. Número 2, no entienden la justificación. Número 3, ni siquiera su relación con Dios ha cambiado. Primer resultado de la justificación es que tenemos paz. Segundo resultado de la justificación, que tenemos acceso al reino. Tercer resultado, que vendrá tribulación para que venga paciencia en tu vida y en la mía. Así que si de repente te das cuenta que no viene ninguna tribulación a tu vida, que en tu vida todo está bien, cuidado, porque la Biblia dice que al que ama como hijo, de la misma manera lo trata. ¿Cómo trata usted a su hijo? Lo corrige. Así que si hace tiempo no estás pasando por alguna tribulación, cuidado, revisa, no sea que entonces no seas hijo. Esto lo aprendimos el domingo pasado. No todos son hijos de Dios. Este tema de la justificación es un punto importante. Es fundamento. Es algo que tengo que entender, porque si no lo entiendo de esa manera, entonces cualquier circunstancia, entiendo que entonces no soy su hijo. Pero dice ahí, hablando la Escritura, nuevamente en Romanos, dice que la tribulación, sabiendo que la tribulación, dice, produce paciencia. ¿Te puedes imaginar la tribulación por la que estaban pasando esos discípulos de Jesús? La tribulación cuando estaban en la cárcel, los presos los oían. ¿Sabes? La tribulación no es una experiencia.
La tribulación no la tienes que ver como una experiencia, sino la tribulación la tienes que ver como parte de tu formación, como parte de lo que Dios quiere para que sigamos siendo edificados. Estudiando la parábola del sembrador, él salió a sembrar. El problema es que una de esas semillas dice que brotó pronto. ¿Y qué sucede cuando brota pronto? No tiene raíz. Y si no tiene raíz, ¿cómo se va a alimentar? Amados, las raíces en tu vida cristiana no solo son para que te alimentes. Las raíces en nuestra vida cristiana son para que cuando vengan los problemas, la tribulación, no te muevas ni un centímetro y estés firme. Así le pasó a Job. Y eso, cuando a nuestra vida no lo entendemos, por eso es que de repente militamos unos años o unos meses y llegamos y estamos y queremos hacer algo, pero si algo sucede, como no tengo raíz, me voy porque no me entienden, porque no hay amor, porque como que no encontré lo que yo buscaba. ¿Qué pasó? No tienes raíces. ¿De dónde te alimentas? Y muchas veces esa falta de raíz o de raíces se ve usted o nos reflejamos cuando de repente hacemos publicaciones en Facebook y tomamos expresiones que parecen bonitas, pero que no tienen fundamento. Y yo sé que aún muchos de ustedes por eso no me han dado de alta ahí en Facebook. ¿Por qué? Porque publico lo que ni siquiera entiendo. Lo escuché en otro lugar, me pareció una buena frase. Dice, la justificación te va a traer tribulación. Segunda Corintios 2:9. Dice, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Si tu cartera tiene suficiente dinero, si no te falta nada en la arteza de amasar, si de repente dices, esta bendición no la esperaba y llegó, gracias Padre, soy tu hijo. Pero ¿qué sucede cuando por alguna razón viene el día malo? La semilla que cayó junto al camino, dice la Biblia que vinieron las aves. Y las aves representan a una diversidad de espíritus engañadores en los aires. Las aves representan lo que tiene que ver aún con los demonios.
Así que mire, cuando la semilla cae en su vida y en mi vida, hay alguien que está anhelando, deseoso, esperándolo para que le robe la semilla. Vienen las aves y la quitan. Por eso necesitamos estar fundamentados. Por eso aún el cuadro completo de lo que tiene que ver con la justificación lo debemos de tener totalmente entendido en todos nuestros sentidos. Viene la tribulación, es que Dios no está conmigo. Viene la tribulación, es que no sé qué hice. La tribulación viene para que mi fe, sea fortalecida. Dice ahí que la tribulación produce paciencia. Avancemos. Santiago 1. Versículo 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo. Fíjese cuál debe ser mi reacción. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pero ¿qué pensamos regularmente? Aparecen las pruebas y desconocemos el origen de nuestro Señor. Aparece alguna situación en la que, Señor, no entiendo, un problema de salud que tiene años, que tiene meses, no entiendo, Dios. No me has sanado. ¿Acaso algo sucedió? Pero aquel que se goza dice: Señor, gracias, porque para algo y por algo está pasando esto. Me gozo. Me siento gozoso. Gracias por la vida. Gracias por lo que estoy pasando. Sé que después de esto algo distinto vendrá. Para algo me estás preparando. Para algo me estás poniendo esto. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué es lo que sucede cuando aparece una prueba, una tribulación? Lo primero que se va al pozo es el gozo. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y mire, esta clase de tribulación que produce paciencia y que la paciencia prueba y la prueba esperanza, hay algo. Esto, cuando estás pasando, nunca te va a avergonzar. Jamás. Porque Dios tiene el control. Dios está en eso. Asegúrate que estás en paz. Tenemos paz para con Dios. Asegúrate que la justificación es algo que sucedió en nuestras vidas, pero que nosotros no hicimos absolutamente nada para tenerla. La esperanza crece a medida de que nos enteramos de todo lo que Dios tiene en mente para nosotros, de sus promesas en cuanto al futuro. Es decir,
en medio de la tribulación, gracias Dios, tú tienes el control, tú eres soberano, tú harás conmigo lo que tú quieras, soy tu esclavo. Pero ¿cuántas veces no lo vemos así? Vemos la justificación como el ticket para tener VIP. Algunas cosas que la Biblia habla. La justificación es mi VIP para estar en otro nivel dentro del reino. No. Si usted lee la Escritura, no es eso. Cuando viene la tribulación, viene formación. Cuando crecemos, los huesos duelen. Cuando una mujer adolescente, de repente empiezan a crecer sus senos, le producen dolor. Ese estiramiento es dolor. El Señor nos está preparando. Ve el versículo 5 de Romanos. Romanos 5:5. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, diga conmigo el amor de Dios. El amor de Dios, esa palabra amor ahí es la palabra agape. El amor de Dios, no importa las circunstancias, su amor es agape. Muy distinto a nuestro amor filial o filial. Nuestro amor filial está condicionado a si nos llevamos bien. Nuestro amor filial está condicionado si me caes bien. ¿Por qué? Porque el amor filial o filial tiene que ver solo con circunstancia. Pero aquí dice la Escritura, dice expresamente, lo dice en el versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Si te cuesta mucho amar a tu prójimo, si nos cuesta demasiado amarnos entre nosotros mismos, tengamos cuidado. Posiblemente el amor agape no ha sido derramado en su totalidad. Juan 17 dice, para que sean uno. Y lo vuelve a decir en el siguiente versículo, para que sean uno y el mundo crea. Muchas veces nuestra alma, nuestro espíritu, que es el mover, es el área de la dimensión donde Dios hace con nosotros lo que Él quiere, el pneuma de Dios, el Espíritu de Dios en nuestra alma. ¿Cuántas veces no llega el amor agape? Así como dice, derramado en nuestros corazones. ¿Sabes por qué no llega? ¿Por qué no ha sido derramado? Porque las tuberías están tapadas con tantas cosas que de repente le hemos metido y que ni siquiera tienen un fundamento bíblico. Pero dice aquí, el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Ahora, mire lo que dice el versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Aquí hay tres cosas que dice el versículo. Primero,
Cristo murió, ¿por quién? ¿Por quién? Entonces, si murió por los impíos, ¿cuál era el carácter de esos impíos? Que estábamos lejos de Dios, que no merecíamos ese favor. Pero dice la Biblia, Cristo murió por los impíos. Segundo, ¿qué más dice? Cuando éramos débiles. Oiga, si éramos débiles, entonces ni siquiera teníamos fuerza para darnos cuenta que algo necesitábamos. Pero dice ahí que cuando éramos débiles, es decir, Él me vio. Él vio mi flaqueza, Él vio mi debilidad y dijo, Él no puede hacer absolutamente nada por Él. Tengo compasión por el mundo, yo voy a dar a mi hijo. Y entonces viene, muere por el impío cuando estábamos débiles, pero no lo hizo a destiempo. En tercer lugar, dice ahí en el versículo 6, a su tiempo. ¿Qué dice Gálatas 4:4? Gálatas 4:4, vamos ahí, porque el tiempo se va. Ya se acabó este tiempito que teníamos aquí. Gálatas 4:4. Leo para usted. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Cuándo? Cuando llegó su tiempo. Qué tremendo amor de Él. Murió por los impíos cuando estábamos débiles, pero no llega tarde, llegó a tiempo. Ahora, no quisiera cerrar este espacio sin hablar algo que está ahí en el versículo 7, porque también es mucho de llamarnos la atención. Fíjese lo que dice el versículo 7, Romanos 5:7. Ciertamente, fíjate lo que dice, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿De qué habla Pablo ahí? Dijo, miren, ustedes con mucho pedir y pedir se atreverían a morir por el justo. ¿Por qué? Porque ya es justo. Se atreverían a poner la cara por el bueno. ¿Por qué? Porque ya es bueno. No, Él es bueno. Con Él no te metas. ¿Estás haciendo qué? Un juicio de alguien que es bueno. Pero escúcheme, tú y yo ni éramos buenos, ni éramos justos. Ni éramos buenos, ni éramos justos. ¡Qué amor! ¡Qué justificación! Para morir por lo que no éramos, ni buenos ni justos. Si nosotros con trabajos podríamos sacar la cara por algún justo, cuando decimos, qué injusto, eso no le hagas a él, él no se mete con nadie. Tú lo estás juzgando y dices, es justo, o él es bueno, no te metas con él. Y dice aquí, si ustedes con mucho trabajo lo harían. Pero vea el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo ¿qué? Versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados, y lo vuelve a decir, en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Por qué? Porque tenemos paz con Dios. Versículo 10. Pero si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida.
Cuando usted y yo leemos esto, nos encontramos que no calificábamos ni teníamos derecho. Pero a pesar de eso, Él nos justifica. ¿Que habrá problemas? Sí. ¿Que vendrán situaciones difíciles? Sí. Pero no nos mueve el fundamento de la justificación. Porque no solamente me dio paz con Él, no solamente me accesó a su reino, no solamente me da la oportunidad de que yo sea desarrollado, crezca, fortalecido a través de las tribulaciones. Cierro con lo que dice Judas 1:24. Dice la Escritura: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Amados, Él lo hizo todo. Él lo entregó todo. Dice la Escritura: aquel que es poderoso para guardaros sin caída y preservaros sin mancha delante de su gloria. No podemos decir, no se puede vivir una vida de santidad, porque por su Espíritu Santo somos habilitados, capacitados para guardarnos sin mancha y sin arruga. No podemos decir, es que a mí no se me da la santidad, es que para mí no se hizo la santidad. Si el poder del Evangelio no ha transformado tu vida, te quiero invitar a que regreses a la cruz de Cristo. Y entonces puedas ver el sacrificio, lo que Él hizo y cómo Él lo hizo, para que entonces a través de esa revelación podamos entender lo que significa que ahora estoy reconciliado. Tengo derechos. Por eso le decía hace un momento, tenemos privilegios de ser hijos de Él, pero tenemos responsabilidades de esclavos de Él. No es un asunto de solo pensar, compré el boleto al cielo, ya estoy listo. No sin antes que tu vida, tu fe sea probada, que tenga el crecimiento. Y si esto tú lo ves en tu corazón, en tu espíritu, en tu alma, a través de alguna situación de problema, escúchame. Asegúrate que la soberanía de Dios está ahí. Y que si la soberanía de Dios está en tu vida, no te preocupes si en este momento dices, Dios, es que no sé qué hacer. Asegúrate que la soberanía de Dios está ahí. Y si la soberanía de Dios está ahí, entonces Él sabe lo que hace, cómo lo hace y en la forma en que lo hace. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén?